Sí, voy a grabar después de haberlo intentado como 5 horas. Bienvenidos a mi canal. Estoy feliz. Hoy es sábado, por favor cuéntenme qué van a hacer. Yo quiero saber qué van a hacer. Perdón por el audio, si se escucha como un motorcito de fondo. Prendí el aire porque me moría de calor, no aguanto, me muero. Hace un sol bastante fuerte y yo grabo con esta luz, así que perdón, pero no puedo hacer mucho. Quiero ser como mi humilde camarita. ¿Qué les parece el look de hoy? Tengo un lápiz de labio súper fuerte, la verdad no me atrevo mucho a usar esos colores, pero este labial me lo compré hace como 6 meses y dije, lo vamos a usar, ¿por qué no? Lo vamos a usar. Como les dije, yo no soy una fashion blogger, la verdad es que lo usé, me gustó bastante. Me peiné, tengo un maquillaje bastante darks, un peinado de niña buena y unos aretes retro, así soy un desastre, pero a mí me gusta cómo me veo y lo vamos a dejar así. Por favor, díganme qué les parece. Les cuento que el fin de semana pasado fuimos a retirar a nuestro nuevo cachorrito, se los voy a presentar. Está dormidito, pero lo vamos a despertar, no importa. Max, oye. Ok. Maxi. ¡Ay! Diga hola. ¡Ah! Diga hola. Maxi. ¡Ay! Di hola. Hola. Y Duki. No puedo asomarlo sin que Duke venga para acá. Tú también. Él tiene 10 meses. Él es Duke. Él es Max. Ok, los dos. Abajo. Down. Sit. Stay. Viajamos a Florencia para verlo. Les grabé todo. Tengo videos de nuestro viaje a Florencia. Fue un viaje de un día ida y vuelta. Queda a 3 horas de acá. Pero nos divertimos muchísimo y nosotros quedamos encantados con Max. Entonces les grabé todo y se los voy a mostrar en el siguiente video. Ok. Como les prometí, hoy les voy a contar la historia de cómo me casé y por qué vivo en Italia. ¡Empecemos! Vicky y yo nos conocimos hace 4 años en un lugar hermoso. Yo cada vez que me acuerdo me da nostalgia. Este lugar queda a 4 horas de Denver, Colorado. Yo viajé a Estados Unidos por un programa que se llama Work and Travel. Es un programa al que yo apliqué mediante una compañía que tiene ciertos convenios con diferentes lugares en Estados Unidos, diferentes estados, para que podamos trabajar ahí. Estas agencias tienen como que plazas de trabajo en diferentes estados, hay en Nueva York, en Arizona, en Colorado y así. Nosotros seleccionamos qué trabajo, los 3 posibles trabajos a los que desearíamos viajar, porque hacen entrevistas, entonces si no eres seleccionado en uno, tienes que continuar con la siguiente entrevista. Presentamos currículums, una carta certificada de la universidad, que eso es muy importante, ser inscrito en una universidad, porque si no, no puedes aplicar el programa, ya que esta es una garantía de que vas a regresar al país. La agencia te hace todo el papeleo, te ayuda con la visa. La visa es una visa J1 que dura 3 meses nada más, no es una visa de turista. Yo presenté todos mis papeles, la agencia coordinó la entrevista, me dijeron la hora y pues fue por Skype. La entrevista es en inglés, porque ese es uno de los requisitos, que tengas no un alto nivel de inglés, pero que sí puedas mantener una conversación. Entonces fui seleccionada en el lugar que apliqué, que fue en Ranch en este caso. Me aprobaron la visa y viajé a Estados Unidos en febrero de 2013, 4 años atrás. Era la primera vez que viajaba fuera de Ecuador y sola y tan lejos, yo estaba aterrada. Por suerte la compañía y la agencia nos pasó los contactos de las demás personas que también habían aplicado a esa plaza de trabajo. Yo contacté a una de esas personas, Yuyo, Jorge, hola, mi gran amigo hasta ahora. Compramos los pasajes juntos, todos los pasajes. No había un avión al que yo me subiera sin que Yuyo no fuera conmigo. Y eso que decidimos viajar antes de regresarnos a Ecuador, pasarnos por Nueva York y quedarnos una semana allá y luego regresarnos a Guayaquil, pues él compró el mismo pasaje, a la misma hora, en el mismo lugar. Tengo muchas
anécdotas de ese viaje, por favor, si quieren que se las compartan, me escriben, me comentan y yo pues encantada de recordar todos esos momentos. Regresando a mi historia, así fue como Yuyu y yo llegamos una noche a Snow Mountain Ranch a las 2 de la mañana. Estábamos súper cansados y nos moríamos de frío. Por otro lado, Miguel había llegado hace un mes y estaba trabajando en el front desk. A mí me tocaba trabajar en la cocina, éramos cook helper, ayudábamos en la caja, en el action station, ayudábamos a lavar los platos. Pues estos son el tipo de trabajo que se consigue aplicando por medio de estas empresas. No son ningún trabajo de oficina, la verdad es que esa es una opción. La otra opción es ser housekeeper, que son los que arreglan los cuartos en los hoteles. Hacer ese tipo de programas deja una gran experiencia, al menos a mí me la dejó. Y me ayudó bastante a perfeccionar mi inglés. Yo antes hablaba, si ahorita no hablo inglés, pues antes hablaba menos. Hace 4 años hablaba menos. Yo llevaba 2 semanas en Snow Mountain Ranch, pero Nick y yo no nos habíamos cruzado para nada. Hasta que un día mis amigos y yo moríamos de hambre, eran las 9:30 de la noche, el comedor estaba cerrado, no teníamos comida en nuestras habitaciones y pues decidimos salir. Esas personas con las que salí a las 9:30 de la noche en una montaña llena de nieve fueron Evelyn y Angie. ¿Se acuerdan qué pasó? Los 3 salimos en busca de comida. El lugar más ideal, o el que habíamos pensado que podía estar abierto, era un pequeño bar que quedaba en el front desk, en el edificio principal, que vendía snacks, nada muy preparado, al menos que yo recuerdo. Ahí estábamos nosotros caminando, pero no sabíamos, sin imaginar, que se venía como una tormenta. Pues el viento empezó a soplar, había mucha nieve. De repente era tan fuerte el viento que no podíamos ni caminar. Nosotros éramos los 3 agarrados de los brazos, Angie en el medio, éramos caminando y caminando. Ya íbamos a medio camino, entonces dijimos no, o sea, lleguemos, no podemos regresar. Era tanto el frío que sentíamos que la nariz estaba con trozos de nieve, nuestras orejas también. Eran rojas, todos estábamos rojos, pero nosotros ahí estábamos caminando. Normalmente llegar al front desk nos tomaba de entre 5 a 6 minutos. Esta vez nos tomó más de 10 minutos por lo lento que caminábamos y todo el trabajo que nos costaba caminar. Cuando llegamos al edificio estábamos muertos de hambre y casi congelados. Y para nuestra sorpresa, el bar estaba cerrado. No lo podíamos creer. Habíamos caminado tanto y teníamos hambre aún. Decidimos sentarnos en una de las mesas y esperar a que pase la tormenta y calentarnos un poquito. Nick estaba de turno esa noche y cuando nos vio se acercó a preguntarnos si necesitábamos algo. Cuando le contamos nuestra historia, yo creo que le dio mucha pena ver nuestras caras de hambre y frío, que él se metió al bar y se robó unos snacks para nosotros. Él me dice que no se acuerda de esa noche, pero que me cree que haya robado los snacks porque siempre se andaba robando cosas de ese bar. Pero yo sí me acuerdo porque fue la primera vez que lo vi y me parecía súper guapo. De hecho, Evelyn me decía que lo estaba viendo mucho, me decía, ya, no miras tanto. Y yo le dije, no sé, me parece como que está guapo. Al día siguiente yo estaba trabajando en el comedor y esa fue la primera vez que Nick me vio. O bueno, al menos la primera vez que él se acuerda de haberme visto. Yo estaba en mis peores fachas, pero él me vio y dice que le llamé la atención, que le parecí muy bonita. Estaba sin nada de maquillaje y estaba con una cola de caballo y mi uniforme que era una polo y un jean. Todas las personas que trabajaban en Snow Mountain Ranch tenían entre 20 y 28 años. Entonces todos habíamos planeado ya ir a una fiesta esa noche, ir a salir a bailar. Nos hicimos muchas amigas entre colombianas, peruanas, argentinas. Todos nos arreglamos, tomamos un shower y en 15 minutos ya estábamos en el lugar de la fiesta. Era como un bar-restaurante. No me pregunten cómo, porque la verdad es que no me acuerdo. Pero Nick y yo comenzamos a hablar y luego empezamos a bailar y pues nos divertimos muchísimo, bailamos toda la noche. Y después de eso, el día siguiente ya hablábamos más. Para el siguiente sábado ya habíamos planeado otra fiesta y también asistí. Estaban todos mis amigos, Nick estaba ahí, pero resulta que este lugar sí era como más discoteca y no aceptaban a menores de 21 años. Yo en ese tiempo tenía 20 y bueno, Nick tenía 19, él es un año menor que yo. En esta discoteca nos dijeron que no podíamos estar ahí cuando empezaron a pedir los IDs para comenzar a poner la banda. Entonces nos sacaron del lugar. A Nick, a mí y a otras 2 personas más. Los 4 nos quedamos conversando fuera de la discoteca una media hora hasta que decidimos regresarnos al resort porque pues no estábamos haciendo nada.
Entonces llamamos al Shadow. Nick siempre fue súper caballero conmigo desde el primer momento. Me preguntaba si tenía frío, si estaba bien, o si prefería quedarme, que él me acompañaba, y pues bueno, siempre. Y aquí viene la parte en la que Andrea Arévalo no se reconoce, porque cuando ya llegamos al edificio donde yo vivía, él me dijo, bueno, te dejo aquí, y yo dije, ¡ah! ¡No puede ser! ¡Olvidé mis llaves! Ay, no. ¿Cómo? ¿Dónde las olvidaste? No, no las tengo, las dejé en la cartera de mi roommate, de mi compañera de cuarto. No tengo llaves. Y él me decía, ¡ah! ¿Cómo? ¿Y ahora? Pero llámala. Pero como nosotros no teníamos ningún chip de Estados Unidos, no podíamos llamarnos o contactarnos sin Wi-Fi. Hey, él súper preocupado me decía, ¿cómo? ¿Y ahora qué vas a hacer? Y yo le decía, nada, pues me voy a quedar aquí esperándola. Él me dijo, no, pero ¿cómo te vas a quedar aquí? Mira, si quieres, espérale en mi cuarto, nos quedamos ahí hasta que ella venga y pues conversamos un rato. Y eso hicimos. Conversamos muchísimo esa noche. Mi roomie llegó súper tarde, entonces yo me quedé a dormir allá. No pasó nada más que un beso, pero los días siguientes a eso fueron maravillosos porque él y yo ya empezamos a salir como novios y pues hacíamos muchas cosas juntos. Hacíamos snowboarding, salíamos a comer y él estaba lleno de sorpresas para mí. Hasta que a él le salió un mejor trabajo en Colorado Springs, una ciudad que quedaba a 1 hora de allá y bueno pues. Pero seguimos saliendo porque él igual me iba a visitar, yo lo iba a visitar y pues todo se mantuvo igual. Y así de poquito nos fuimos enamorando, pensamos en casarnos, en que yo me quede ahí a vivir con él. Y como siempre, buscando ser lo mejor para los dos, aplicó para el Air Force y pues la aceptaron. Sin embargo, a pesar de que Nick me gustaba y yo lo quería muchísimo, pues yo decía que toda mi vida estaba en Ecuador, mis estudios estaban a mitad de mi carrera, mi familia, mis amigos, todo. Estaba muy asustada. Cuando se nos acabaron los 3 meses, mis amigos y yo ya teníamos planeado un viaje a Nueva York antes de regresar a Guayaquil, como les comenté al principio. Nick nos llevó a todos al aeropuerto y nos despedimos con la promesa de que yo iba a regresar a Colorado en una semana. Llegando a Nueva York, 2 días después de llegar, yo cumplí 21 años, me quedé en la casa de una tía y bueno, pues lo pensé muchísimo, yo pensaba en Nick, pensaba en todas las cosas que tenía en Ecuador y bueno, siempre mis responsabilidades, sobre todo en la universidad, han podido más que cualquier cosa y decidí regresar. Lo llamé y le conté, él no estuvo nada feliz, pero lo aceptó. Decidimos llevar una relación a distancia. Cuando llegué a Ecuador ya pues empecé con mi vida normal, mi rutina, mis estudios, empecé a buscar trabajo y cada vez se hacía más complicado mantener contacto porque la universidad me consumía muchísimo, estaba en 5º semestre. 1 mes y medio después decidimos terminar la relación porque mantener el contacto se hacía difícil y yo había visto a mi ex un par de veces, entonces no se me hacía justo. Él se sintió súper lastimado y preocupado porque mi ex ya me había engañado una vez y bueno, me advirtió muchas cosas y dejó de hablarme, no volví a saber más de él. Yo regresé con mi ex y 6 meses después me vuelve a engañar. Yo me sentí devastada, superar esa relación me tomó mucho tiempo, hace 1 año, porque yo no podía creer que me habían cambiado por otra persona. Mi autoestima bajó muchísimo, yo me sentía fea, gorda. Yo seguía intentando regresar con este chico. Sin embargo, ahora me doy cuenta que no era... Yo pensaba que era amor en ese tiempo, pues yo estaba súper intensa. Pero ahora me doy cuenta que era más como un capricho mío. Y más que un capricho, orgullo. Orgullo de sentir que podía hacerlo, que no era yo, o sea, que él podía volverse a enamorar de mí, pues yo no era una mala chica, no, yo era guapa y podía hacerlo. Entonces se volvió pues como prácticamente un reto para mí. Cuando me di cuenta que no valía la pena, unos meses después Nick me bloqueó del Facebook y pues yo decidí llamarlo, yo lo llamé y le pedí disculpas, le dije que todo lo que él me había advertido sucedió, que yo me sentía muy mal y pues le ofrecí mi amistad. Él la rechazó, me dijo que me disculpaba, pero que no podía ser mi amigo. Yo le dije que estaba en todo su derecho y que
pues igual mi amistad quedaba ahí, ¿no? Cuando sea que me necesite, yo iba a estar. Para esto ya han pasado casi que 2 años. Gracias a Dios yo siempre conseguí buenos trabajos, yo siempre trabajé en el área de supply chain y aunque no tenía vida personal, siempre me gustó lo que hacía. Sentía que cada reunión, cada proyecto, cada innovación que hacía era un reto para mí y me gustaba. Nick me llamaba de vez en cuando para contarme cómo estaba, de su vida y para preguntar cómo me iba. Regresamos un par de veces, así mismo a distancia después de eso, pero claro, por lo que yo había hecho, era lógico que algunos de sus amigos no me quisieran. Y bueno, pues les aconsejaba a mí que yo no era como que una buena persona para él, que no debía que disfrutar otra vez la relación conmigo, y así lo hizo. Terminó conmigo la primera vez por un amigo de él. Después de eso regresamos un par de veces más y bueno, él siempre terminaba conmigo, no me pregunto por qué. Pero fuéramos novios o no, siempre nos llamábamos. Si me sentía mal, si él se sentía mal, si queríamos saber cómo estábamos, siempre nos llamábamos y siempre estábamos ahí. De mi parte, y gracias a los eficientes trabajos que siempre tuve, no tenía tiempo para una relación seria y bueno, pues tampoco había encontrado un chico que me llame la atención así como Nick lo había hecho. A Nick le pasó igual. Él estuvo con un par de chicas después de mí, pero nada serio y nada que haya durado más de 2 meses. Éramos muy amigos, nos contábamos todo. Un día yo decidí que ya era tiempo de pues, darme la oportunidad con alguien, no sé, abrir mi corazón, porque yo era muy selectiva, nadie me gustaba, nadie me llamaba la atención, nadie era suficiente. Mi hermana me comenta que a uno de sus amigos yo le gustaba y decidí intentarlo, pues él me dijo que quería conocerme, que quería hacer algo más como amigo para mí. A mí él me llamaba la atención, pero no me convencía, entonces decidí forzarlo y hacer que funcione. Salimos un par de veces hasta que un domingo, por WhatsApp, me dijo que había regresado con su ex. Esa noticia no me cayó muy bien. Yo lloré mucho, más allá de que lo haya querido, no, porque fueron solo un par de semanas. Me dolía el hecho de que la historia se repita. Llamé a Nick, le conté todo lo que había pasado, lloré con él, él me calmó, siempre sabía cómo hacerme reír. 1 hora después de hablar, colgamos y yo me quedé pensando mucho en él. Me di cuenta de que a pesar de que él estaba tan lejos, siempre sabía cómo hacerme reír, siempre estaba ahí para mí, siempre me llamaba, yo lo llamaba, yo pensaba en él a pesar de todas las cosas que me pasaban. Y ahí fue cuando me di cuenta que él era, y lo amé mucho en ese momento. Como les conté, él trabajaba para el Air Force y todo iba bien entre nosotros hasta que lo cambiaron a Italia. Entonces se hizo más complicado mantener la conversación porque ahora tenía un horario diferente. Pero igual lo intentamos, nos seguíamos llamando. Yo en mi oficina con un auricular en el oído hablaba con él, entonces yo de 9 de la mañana a 3 de la tarde hablaba en inglés. Siempre que no tenía reunión. A veces cuando yo tenía que presentar algún material para alguna reunión o hacer algún trabajo muy importante y no podía hablar, pues simplemente nos quedábamos ahí. Yo tenía el auricular en el oído y mientras yo trabajaba, él estaba jugando videojuegos, cocinándose algo, comiendo algo. Pero estábamos ahí, escuchándonos, haciéndonos compañía, aunque no habláramos. Y eso, la verdad es que a mí me gustaba muchísimo. Un día, mientras yo esperaba a una reunión a que salgan las 2 de la tarde, Nick y yo estábamos conversando y yo lo notaba un poco raro hasta que él me dijo: Andrea, yo sé que tal vez esa no sea la mejor forma, pero mira, yo te conozco hace 4 años y por alguna razón no puedo pasar la página, sigo pensando en ti, sigo enamorada de ti. Y es muy raro porque por lo general si algo no funciona con una chica yo paso la página y listo, se acabó. Pero contigo no es así, contigo no me pasa eso y la verdad es que no puedo pasar un año más sin ti a mi lado. Y entonces me preguntó si me quería casar con él y yo no lo dudé ni un segundo, le dije que sí, sentí tanta emoción en mi corazón, sentí tanto en mi corazón que no lo puedo describir. Nos casamos en abril de este año, hace poco, y bueno, pues como ya les conté, por su trabajo él vive acá en Italia. Yo no podía venir a Italia porque no tenía la visa y sacar la visa por lo general
A Italia se toma muchísimo tiempo, hay muchas restricciones, muchos papeles que presentar y se me hace súper complicado. Yo le decía que, bueno, tengo la visa de Estados Unidos, nos podemos encontrar allá y nos casamos allá. Me dijo que no, porque él no tiene vacaciones y no puede ir a Estados Unidos. Entonces, ¿qué hacemos? Y él me comentó que hay una ley en el estado de Montana que permite casarse a distancia. Y así hicimos, nos casamos por correo. Él me envió los papeles, yo los firmé y los envié a la dirección que él me dijo. 2 personas allá en Estados Unidos se ponen de pie el día de la ceremonia frente a un juez, firman como testigos y estás casada. Es legal en todo el país y en todo el mundo, es totalmente legal. Así fue como me casé. Me casé por correo. Una semana después de haber enviado los papeles, nos mandaron el certificado de matrimonio y me dijo, bueno, ya estamos casados. Eso hizo mucho más fácil venir acá a Italia porque él, trabajando como parte del gobierno de Estados Unidos, me pidió y se hizo mucho más rápido y fácil, o bueno, al menos eso creímos, porque lo que yo necesitaba era una mission visa y eso por lo general no es lo que te dan una visa de turismo o una visa de reunión familiar. Entonces aplicamos por la visa de reunión familiar y la embajada de Italia, todo tienes que hacerlo en Quito. Entonces yo viajé a Quito y fui, pero resulta que la embajada de Italia no te recibe directamente. Ellos tienen una tercera compañía que les revisan los papeles y pues si apruebas con esa compañía, los papeles pasan a la embajada de Italia. Yo no aprobé con esa compañía porque me estaban pidiendo un papel que se llama nulla osta. Ese papel él lo tenía que hacer aquí, lo tenía que llenar, sellar de la oficina y en otro lado. Y eso tomaba como 3 meses. Como me faltaba ese papel, me dijeron que no. Nosotros nos asustamos muchísimo porque dijimos, bueno, 3 meses más. No, o sea, ya nos casamos en abril y ya estábamos en junio. Y en julio íbamos a viajar los 2 a Estados Unidos a la boda del hermano. Él contactó a un abogado del Air Force. El abogado habló con la embajada de Estados Unidos y pues por medio del gobierno de Estados Unidos y conversaban con la embajada y le dijeron que yo necesitaba ese tipo de visa. No sé si tal vez antes no lo hayan hecho o tal vez sí, no lo sé, pero después me enviaron un correo diciéndome que solo necesitaba 3 papeles y que yo tenía que escribirles para separar una fecha. Correos fueron, correos vinieron y nos dieron julio. Nick y yo estábamos en Estados Unidos, entonces cuando me dijeron que les tenía que escribir, yo les escribí y les solicité una fecha. Ellos me dijeron que la fecha a la que tenía que presentarme era el 28 de julio a las 9 de la mañana. Estábamos 26 de julio, 4 de la tarde en Estados Unidos. Comprenderán todo lo que tuvimos que hacer para que yo pueda llegar a Ecuador. Compramos un boleto en ese momento. Al siguiente día, a las 5 de la mañana, yo ya estaba tomando el avión de regreso a Ecuador para presentarme en la embajada. Por suerte me recibieron y solo me pidieron 3 papeles. Me aprobaron la visa en ese momento. Falté a la boda del hermano porque la boda era el 29. Yo me presentaba en la embajada italiana el 28 y viajaba el 27 de regreso. Me perdí la boda, lo siento, en serio lo siento, yo sí quería estar en la boda, pero gracias a eso pude viajar antes acá, me dieron el pasaporte y bueno, pues esa es la razón por la que vivimos acá, esa es nuestra historia, yo espero que les haya gustado muchísimo, no es una historia muy común, lo sé, pero así se dio, no todas las cosas suceden de una forma normal, al menos no en mi vida, pero a mí me encanta, amo mi historia, amo nuestra vida, amo cómo nos conocimos, amo cada paso que dimos, no cambiaría nada, porque eso nos hizo crecer como personas a los dos y bueno, amarnos. Muchas gracias por haber escuchado toda mi historia, yo sé que fue un poquito larga, pero se los prometí y pues ya la tienen. Por favor no olviden suscribirse a mi canal, darle like a este video y compartir, porque en el próximo video les cuento todo lo que nos pasó y bueno, les tengo todos los videos de cuando fuimos a retirar a nuestro bebé Max. Muy atentos, por favor, no olviden suscribirse y también no olviden que estoy en mis redes sociales, en Facebook y en Instagram. Les dejo los links para que no se pierdan. Muchas gracias por haberme escuchado. Este chiquito les quiere decir gracias y adiós. Chao. Bye. Adiós. Pero